Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 244. En este caso va a ser su examen oral. Bienvenido nuevamente, doctor de la Quintana. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, vamos a presentar nuevamente al jurado interviniente en este concurso, al doctor Guillermo Laudet Massa y al doctor Lisandro Borgonovo, a quienes nuevamente les agradecemos, por supuesto, por su participación. Bueno, doctor de la Quintana, usted va a tener 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. Va a tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando su exposición. ¿Está bien? Ahí está. Perfecto. Bueno, suerte, doctor. Muchas gracias. Bueno, el tema que elegí es el rol de la defensa en la etapa de ejecución de la pena. Me parece importante destacar una serie de cuestiones relativas a cuál es el rol del defensor de ejecución de la pena, porque tiene particularidades muy distintas a los otros defensores penales. Estas particularidades tienen que ver, considero yo, sustancialmente con las características propias de la ejecución de la pena. Una vez condenado, el interno va a cumplir su pena en un establecimiento penitenciario bajo normas administrativas, que si bien todas las decisiones y resoluciones que se tomen en instancia administrativa son revisables judicialmente, esta característica hace que el rol del defensor de ejecución de la pena tenga características particulares que lo distinguen de otro tipo de defensa. Voy a hacer una pequeña visión de lo que le va a suceder a un interno durante su estadía en un establecimiento penitenciario, o lo que debiera suceder por las diferencias que tenemos entre lo que es la cárcel real y la cárcel legal, que muchas veces distan bastante unas de otras. En una primera etapa va a pasar por un periodo. A ver, para hacerlo más gráficamente, deberíamos distinguir dos grandes momentos en el cumplimiento de la pena. Un primer momento en el que el interno no va a gozar de ningún beneficio que implique una salida del establecimiento penitenciario, y un segundo momento donde va a tener derecho a acceder a una serie de beneficios en tanto y en cuanto se cumplan los requisitos y los extremos legales. En esta primera etapa va a ingresar y va a pasar por un periodo de observación. En ese periodo de observación, donde el penal va a conocer quién es la persona que ingresó, todos sus antecedentes criminológicos, familiares, de salud y demás, le va a armar un legajo que debiera terminar con un plan de tratamiento penitenciario. Digo debiera porque no siempre sucede, pero este plan de tratamiento penitenciario es fundamental. ¿Por qué? Porque es la hoja de ruta, el camino a seguir que debe transitar el interno durante todo el tiempo de su estadía en el penal. Y también le sirve a la defensa, ¿para qué? Para poder cuestionar eventualmente alguna calificación conceptual respecto del avance de su asistido. Porque si no tengo un plan de tratamiento que me diga, esta es tu situación, fijamos estas metas que se deben fijar y ir reevaluando, ir rediseñando, cómo voy a poder decir si la calificación es adecuada o no es adecuada? ¿Ha cumplido o no ha cumplido? Si no sabe cuáles son sus metas, no sabe qué es lo que tiene que hacer. Bueno, una vez terminado esto, entra en un periodo de tratamiento que pasa por 3 fases: socialización, consolidación y confianza, en las que va a ir adquiriendo cada vez un poquito más de autodeterminación, un poquito más de libertades, un poquito más de beneficios, y para, ya una vez entrado en el periodo de prueba, sí es que el interno va a estar en condiciones de solicitar una serie de beneficios. Dentro del periodo de prueba tenemos, perdón, dentro del periodo de prueba
tenemos dos beneficios, que son la salida transitoria y la semilibertad o salida laboral. Pues tenemos libertad condicional, libertad asistida y por último el régimen preparatorio establecido en el 56 cuarter de la 24660 en su reforma de la 27375. ¿Por qué hice este pequeño repaso de las etapas? Acá es donde creo que el defensor debe identificar bien su rol. El defensor de ejecución de la pena debe necesariamente tomar muchísima participación en la primera etapa, en la que no va a tener todavía los beneficios. ¿Por qué? Porque de ahí va a surgir la suerte de su asistido. Debe ingresar al penal, entrevistarte con su asistido, hablar de su condena, hablar del delito por el que ha sido condenado y si tiene o no, o qué expectativas tiene de acuerdo al delito por el que fue condenado. Explicarle si su delito está dentro de los delitos que no van a tener una serie de beneficios conforme las dos reformas de la 24660, digamos, por ejemplo, el 14 del Código Penal, que dice qué delitos no tienen acceso a la libertad condicional, o el 56 bis, que cercena el derecho a un vademecum cada vez más grandes de delitos a los que, en teoría, y conforme la normativa vigente, no podría acceder. Lo que no significa eso que no se pueda llegar a hacer algunos planteos de inconstitucionalidad respecto de esas normas. Pero, ¿por qué digo que debe ingresar en la etapa administrativa? Porque si no le explico a mi asistido, tenés que tener conducta, tenés que hacer tratamiento. El concepto se conforma de educación, tratamiento psicológico, tu comportamiento dentro del penal, la adhesión a las normas y demás. Va a ser imposible que después podamos hacer un planteo o podamos requerir algún beneficio, esté o no esté dentro de los beneficios prohibidos o no prohibidos, porque si no tenemos concepto y no tenemos conducta y no tenemos una persona que al menos ha intentado hacer algo por su vida, por adquirir herramientas para después no reincidir, seguramente no vamos a lograr ningún beneficio. Y mucho más aún si es que el delito por el que ha sido condenado está dentro de los previstos en el 14 o en el 56 bis, en los que para poder hacer un planteo de inconstitucionalidad, vamos a tener que tener una persona que podamos hacer el planteo en concreto y en el caso concreto, diciendo, esta persona hizo todo lo necesario para poder solicitar el beneficio. Y ahí hacer un planteo eventualmente de constitucionalidad. Si no ha sucedido así, si no hizo tratamiento, si tiene una mala conducta, seguramente no lo vamos a poder lograr. Así que bueno, esto es lo que creo yo que es importantísimo. Ingresar en la primera etapa. También considero que es importantísimo asistirlo en la defensa de los expedientes disciplinarios, porque de ahí va a salir la conducta. Debe necesariamente ser asistido en estos expedientes disciplinarios que prevén una serie de faltas leves, medias y graves previstas en el 16, 17 y 18 del decreto 1897 y establece una serie de sanciones previstas en el 19 que van desde amonestación, privación de actividades comunes, recreativas, alojamiento, permanencia en su celda, traslado a otro sector del establecimiento y la más gravosa, traslado a otro establecimiento penitenciario.
deja este procedimiento disciplinario, deja mucho margen de maniobra al director de la unidad, al jefe del establecimiento penitenciario, porque tiene tipos muy abiertos, no tiene la falta, digamos, tiene un vademecum de falta que si bien el 20 establece cuáles se aplican para las leves, cuáles para las medias y cuáles para las graves, igual dentro de cada una de ellas hay un margen de maniobra del jefe de unidad. Las faltas, algunas de las faltas tipificadas, entiendo yo, que pueden ser cuestionadas de inconstitucionales por ser violatorias del principio de reserva de nuestra Constitución Nacional en su artículo 19, como por ejemplo que está prevista la falta de autoagresión. ¿Cuál sería el daño o la lesión a un bien jurídico de un tercero que habilite al Estado a imponer una sanción sin que exista ninguna lesividad hacia un tercero? Bueno, creo yo que es cuestionable este tipo que sanciona esta falta. También sería cuestionable, y bueno, es un poquitito más difícil acá la línea, aplicar una serie de fallos de la Corte Suprema respecto a la tenencia para consumo de estupefacientes, como ser el fallo Arriola, que también, fundado en el principio de reserva, declara inconstitucional el artículo 14 de la ley 23737, que recientemente, el año pasado, en un fallo Rodríguez, también de la Corte, específicamente respecto de un interno que llega a la Corte por un recurso extraordinario, que había sido confirmado en casación y llega imputado, que confirmó primera instancia, llega imputado por tenencia de estupefacientes para consumo dentro de su celda. Dentro de los hechos de este caso Rodríguez, tenía cigarros de marihuana adentro de su colchón, escondidos en el colchón y adentro de su celda. La Corte revoca el fallo de casación porque sostiene, basándose también en Arriola, que estos cigarrillos que estaban adentro del colchón, adentro de su celda, que no habían sido consumidos, no se había probado el consumo. Encima no habían sido, no fueron expuestos públicamente, sino que estaban dentro de su celda, afectaban el principio de reserva y se revoca el fallo de casación. Esto, armonizado con Romero Cacharane, también de la Corte, o armonizado con Desi, podemos hacer, si los principios constitucionales y el principio del debido proceso también abarca a esta instancia administrativa del procedimiento disciplinario, también podría ser cuestionado por inconstitucional el tipo que prevé, que tipifica la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Un poquito más difícil porque acá entramos con un tema que de una cosa, este fallo específicamente habla de un tipo penal. Acá estamos en una falta administrativa, pero acá entramos en la línea fina de la seguridad dentro de un establecimiento penitenciario y los derechos individuales de las personas que, por más condenadas,
se pierde el derecho ambulatorio y todos aquellos derechos que prevea la sentencia, pero conserva el resto de sus derechos. Entonces, entiendo yo que se podría cuestionar también una falta de este tipo. Bueno, saliendo del 1897, una pequeña observación que, porque soy de Jujuy, que vi acá en el servicio penitenciario, es que es personal policial el encargado de las custodias de los internos. Me parece un tema preocupante, sumamente preocupante, no menor, porque el personal policial está formado esencialmente para garantizar la seguridad pública, en la vía pública, en libertad. El personal penitenciario, si bien debe garantizar la seguridad e integridad de las personas que están alojadas, su principal función no es la seguridad. Su principal función debiera ser el tratamiento, porque si no, no tiene sentido toda la estadía de una persona privada de libertad en un establecimiento penitenciario. La formación debe ser distinto. La currícula académica debe ser distinto. La currícula académica de un personal penitenciario debe estar esencialmente basada en la garantía de los derechos individuales de los internos, a la luz de todas las convenciones que han suscrito nuestro Estado y que desde la reforma del año 94 tienen garantía constitucional, en virtud de su artículo 75, inciso 22, que le da jerarquía constitucional, en concordancia con el 31, que habla de la supremacía de las leyes. Bueno, esa es la formación que debe tener un personal penitenciario. Su perfil debe ser el tratamiento. ¿Sí debe garantizar la seguridad? Sí, pero el fin último del sistema penitenciario debe ser el tratamiento. Intentar, como dice el artículo 1 de la 24660, que el interno comprenda las normas, comprenda la criminalidad de sus actos y tratar de formarlo en valores. Y cuando decimos comprenda las normas, los que de alguna manera hemos vivido de cerca la realidad penitenciaria, que me tocó ser asesor legal del servicio penitenciario de Jujuy. ¿Sí? ¿La terminó? No, sí, cierra, cierra. Voy cerrando. Sí. Normas, arrancar por básicas. Saludar, arreglar tu cama, limpiar tu celda, compartir los espacios comunes. Desde ahí se arranca. Intentamos resocializar a quien no ha sido socializado. Entonces, no es fácil la tarea. Si logramos que algunos de nuestros clientes, todavía vicio de profesional de la matrícula, de nuestros asistidos, logre este fin y adquiere herramientas y pueda intentar resocializarse y no reincidir, nuestra tarea ha valido la pena. Eso era. Doctor, si quiere, comienza usted, comienzo yo, No sé, me deja varios interrogantes. Sí, Vamos a alguno. Vamos de atrás para adelante. Esta última circunstancia, usted como defensor, primero, yo iba a arrancar con la distinción entre el defensor público y el defensor privado sí, en tarea de ejecución, sí, donde los límites que usted puso para distinguir entre la defensa de ejecución y la defensa sustancial son más difusos. Porque generalmente entran ahí en juego algunas cuestiones que al defensor oficial nunca le llega, que son los antecedentes de esa persona, las cosas que podría estar dando vuelta todavía ahí. Pero me quedo con esto de que para mí es una novedad que el servicio penitenciario está operado por personal policial. Iba a hacer una pregunta después de eso, pero quisiera saber dónde fue, ¿no? ¿En qué habrá ido a visitar alguna unidad aquí?
No, es de la información que pude recabar, entré en internet, entré en el Instituto de Formación y por eso cuando vi la ley de emergencia penitenciaria de la provincia, no hay un servicio penitenciario de la provincia del Neuquén. El personal depende de la policía. Esto es así. No. Ah. Es más, se dividen por azules y grises, inclusive en la jerga de ellos hay personal penitenciario. Sí, usted tiene en este sentido siempre una discusión. El jefe policial es uno solo, creo que en todas las provincias debe ser así, y ahí se divide servicio penitenciario y prevención o seguridad. Como usted, por eso preguntaba, no sabía dónde había obtenido esa información. No, inclusive charlando Sí. con personal del Ministerio Público de la Defensa, que hablábamos sobre que desde el Instituto de Formación no ingresan como personal policial, con formación penitenciaria, pero no ingresa un personal penitenciario, y hay carreras paralelas jerárquicas entre la policía y el servicio penitenciario. De hecho, dependen todos del jefe de policía, o sea, tienen una formación policial y una orientación penitenciaria. No son carreras distintas. Y el personal sigue teniendo el mismo grado y jerarquía de la policía. No termino la pregunta, entonces, ¿por qué sea la situación? Sí, a ver, a lo mejor estoy equivocado. Es lo que pude recabar desde el Instituto de Formación y desde la información que tuve del Ministerio Público de la Defensa. Vamos a esto, porque usted mañana asume el cargo Sí. y el jefe de unidad de una de las unidades penitenciarias viene nombrado dejando una comisaría de acá de Zapala. O sea, le ponen de jefe, de director de la unidad de ejecución a un policía. Sí. ¿Qué hace como defensor oficial? Es que, a ver, si yo no estoy equivocado, no habría nada que le impida. Hay todo un... los de- artículos 200... Claro, trabajo, dentro esto que usted me dice está en la ley. No, en la ley no, para nada está en la ley. Desde la Nelson Mandela tenemos de que a los internos el personal penitenciario debe ser personal profesional. Pero aparte está en la ley. Entonces, ¿usted qué hace como defensor oficial? Usted mañana asume y se encuentra con 50 alojados en una unidad penitenciaria que ahora lo está dirigiendo un policía. ¿Qué hace? No puede contestar nada, pero supongamos que llega con todo el ímpetu flamante recientemente designado, ¿qué hacemos? Bueno, en todo caso, me quedaría en el momento de tener alguna resolución respecto de alguna disposición respecto de ese director de unidad que es personal policial, sin siquiera una formación penitenciaria. Porque acá creo que lo que el doctor es abrir un poquitito las aguas. Si bien no tenemos un Es un servicio... policía y tiene 2 sumarios en asunto interno por 2 denuncias de premios ilegales en la comisaría de Zapata. No, el planteo la nulidad de la disposición o de la resolución que haya dictado, basándome en toda la normativa respecto de quién debe ser el director de un establecimiento penitenciario, independiente de que institucionalmente poner en conocimiento de mis superiores de la situación y de los problemas que esto acarrearía a los efectos de que no soy yo el que institucionalmente va a tocar las puertas, pero de poner en conocimiento de la situación. Me parece sumamente grave que alguien sin nada, y acá vamos a distinguir, de formación penitenciaria, por más que sea un egresado como policía, si se ha formado efectivamente y ha recibido capacitación, creo que no habrá problema porque es un problema
que no lo podemos solucionar y las cárceles están y ahí hay que poner a alguien como director. Ahora, si me traen un policía de la comisaría que yo le veo su foja de servicios y que no tiene absolutamente nada de conocimiento, sí hay que hacer un planteo institucional. A ver, ¿cuál? No, mi planteo institucional es jerárquicamente, como por lo que vi de la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa, no dependería del defensor de circunscripción, sino directamente ir a la directora general y a ella hacerle el planteo, porque no tengo dependencia jerárquica con... La directora general le dice, haga lo que tenga que hacer. Y yo le diría, ¿Qué hace? hágalo usted, que es la directora, no puedo yo representar la institución. ¿Qué debería hacer yo? Hacer mi escrito y elevárselo a ella a los efectos de que tome las decisiones correspondientes al respecto. Del rol del defensor de ejecución, que lo Sí. hace particularmente distinto, que ¿te puedo tutear? Sí, No, por favor, bien, no, ya bien, bien. las ganas dan de que... No, no, no. Bien. Bien. Dijiste varias cosas importantes en esto. Y en el conocimiento de estas normas administrativas a las cuales se sujeta a la persona privada de la libertad en cumplimiento de condena, o no, pero bueno, hablamos de personas en cumplimiento de condena. ¿Qué, vos qué ves en cuanto a tu trabajo diario y en cuanto a tu actitud como defensor de la ejecución? Digo, posicionate ya en el rol, en el cargo. ¿Qué es lo que lo hace realmente distinto a un defensor de ejecución a un defensor del caso, como se le llama acá, un defensor de juicio, ¿no? Específicamente. ¿Para con mi asistido o en mi rol? En general, puede ser con tu asistido, asistidos. Termino de cerrar algo que me quedó fuera del tiempo. ¿Qué lo hace esencialmente distinto? Que me faltó entrar en la etapa judicial, en la segunda Digo, etapa. de beneficio, de derecho, Claro. de participar. Sí, no, ahora el rol del defensor es totalmente proactivo. ¿Por qué? ¿Por qué es totalmente proactivo? Porque va a ser el defensor el que va a tener que ir a solicitar la audiencia. Va a tener que pedir la audiencia del 262 del CPP y va a tener que plantear su teoría del caso y va a tener que juntar sus evidencias juntos con su equipo interdisciplinario y va a tener que abrir él la audiencia, que es la diferencia de un defensor del caso, que tiene un rol más reactivo, que si bien debe también hacer su legajo de evidencias, no es lo mismo solicitar una audiencia, abrir una audiencia, exponer su caso, fundar que tener el rol reactivo que también lo tiene el defensor de ejecución en el 263 o en el 264, cuando nos piden la revocación de un beneficio o cuando nos denuncian el incumplimiento de algunas reglas en suspensión de juicio o en ejecuciones condicionales. Es un rol mucho más proactivo en etapa judicial. Y como te digo, el defensor de ejecución tiene que entrar a la cárcel. Y lo digo por experiencia de haber sido asesor del servicio penitenciario, que siempre decía, el día que venga un defensor con conocimiento y nos entre a patear las puertas del servicio penitenciario, se nos caen el 102% de las resoluciones. Antes no me dijo que iba a patear una puerta. ¿Ah? Antes no me dijo que iba a ir a patear puertas. Es el rol proactivo. No hay que patear la puerta, hay que meter los pies en el barro. Hay que entrar al penal. Hay que hablar con el asistido. Hay que decirle la verdad al asistido. Hay que decirle... Ahora, la experiencia también nos demuestra que no siempre su paso por el penal es fructífero. No siempre van a tener buena conducta. No siempre van a estar dispuestos a efectuar el tratamiento. El mismo principio de reserva, si no lo quiere hacer, que no lo haga. Está bien. Yo te tengo que explicar cuáles son las consecuencias de tu actitud. El que no haga,
Excelente el tema de, y apoyo la cuestión de que no desea hacer un tratamiento en el caso que no quiere hacerlo. Correcto. El caso que, esto desde la ley, la legislación también y desde los aspectos doctrinales y opiniones doctrinales que son opinales, obviamente, estamos hablando de derecho, ¿no? El tema es la debida fundamentación en nuestras opiniones. El tema es que no desea hacer un tratamiento penitenciario. ¿Afecta la calificación de conducta? No. Conducta es estrictamente 1897. Conducta, tengo sanción, bajo conducta, no tengo sanción, sube la conducta. Afecta el concepto, no la conducta. Hablaste bastante de 56.4, 56 artículo 14 del Código Penal, y bueno, y la legislación del año 2017 que modifica y restringe algunos derechos penitenciarios para acceder al medio libre de forma progresiva. En el caso que vos tengas que plantear, porque bien lo dijiste que siempre es para el caso concreto y trabajarlo desde un principio en la ejecución de pena, para que cuando llegue el eventual momento de poder pelear, como vos dijiste, en una audiencia, y plantear una inconstitucionalidad, alguno de esas normativas que están restringiendo el virtud del delito que ha cometido, ¿qué agravios, esto en tanto en cuanto la persona que vos asesores tenga un adecuado tratamiento? O sea, los requisitos que tenía antes de la reforma los tiene cumplido. Tomémoslo en cuenta. Tiene conducta en concepto ejemplar o muy buena. Sí, sí. O el máximo que haya podido adquirir por El máximo que haya podido exactamente. Tiene has hecho los informes por parte de población judicializada. ¿Esto es algo que se diferencia de esta provincia de otras? Acá no es Sí, concepto correccional. eso también Bueno, hay lo averigüé. institución que No se- tenemos dictamen de consejo, No. sino un informe que nos viene, un informe criminológico. Exactamente, Sí. que consta de informe de aspecto psicológico y social. Claro, que nos viene de varias partes. También tenemos el de educación que nos viene desde otro Claro, lado. eso sería el jefe de unidad, ¿viste? Pero es muy escueto, como las Sí. audiencias son orales acá. Sí, sí. O sea, la gran mayoría, si bien... puede Allá ser también, en controversial. Jujuy también tenemos Ah, sistema lo que- acusatorio y todo se Excelente. resuelve oralmente. Bien. Bueno, tenés todo cumplido, Sí. salvo lo único, una cuestión legal. Pequeño ¿verdad? problema. Bueno, que teniendo todo esto cumplido, tiene familia, tiene trabajo, estás pidiendo una salida transitoria, por ejemplo. Salida ¿no? transitoria. Al domicilio porque tiene su hijo, va a ver a su familia, estás peleando 2 salidas de 12 horas. El informe criminológico dice que sí, Sí. 2 de 12 cada 15 días, con tuición de la esposa, lo viene a buscar y lo trae en auto, todo bien, no riesgo socioambiental, la víctima está muy lejos, son todos aspectos que se trabajan en los informes, ¿no? Bien, pero tenés la ley. Tengo un buen caso. Bien, ¿qué agravios tenés? A la constitucionalidad, ¿no? Como vos decís, para hacer un planteo de constitucionalidad en una audiencia. Obviamente, los títulos, tirame más o menos. Sí, sí, porque sí. no Sí, sería sí. muy extenso, ¿no? Pero, No, no. A ver, vamos primero específicamente a lo que me... Cuando hablamos de salidas transitorias, estamos hablando de que la barrera que tiene en este momento es el 56 bis, que le prohíbe a los beneficios del periodo de prueba a quienes estén incluidos en todo este vademecum de delitos. Y una vez, el problema que hay acá en Neuquén es este. Tenemos una serie de fallos del Tribunal Superior al respecto. Y en los tribunales inferiores, para nada la jurisprudencia es pacífica. Hay para todos lados. Pero yendo primero a los agravios. Es violatorio del derecho de igualdad, es violatorio del principio de progresividad, es violatorio del principio de reinserción social, es violatorio de normativa convencional, del artículo 10 del Pacto Internacional, del Pacto de San José de Costa Rica, es violatorio del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Digamos, esos son esencialmente y tangencialmente los agravios. Ahora,
Con esos agravios tengo que ver dónde estoy parado en relación a cuál es la jurisprudencia local. Y como te digo también, No, sí, sí, totalmente. no es pacífica. No es Bien. pacífica. En el interior tengo conocimiento de que se hace lugar a planteos de inconstitucional en los tribunales inferiores. Y la Corte ha seguido un camino, la Corte, el Tribunal Superior, ha seguido un camino que tampoco es tan claro. Podemos arrancar con Guíñez y Acosta, por ejemplo, en donde se terminó otorgando el beneficio y hubo una declaración de inconstitucionalidad al respecto. Pero ¿qué pasó? Acá el Tribunal Superior en realidad no se expidió específicamente sobre la inconstitucionalidad. Es más, lo declaró inadmisible al recurso extraordinario. ¿Por qué? Voy a volver un poquito al tiempo. En primera instancia, no se hace lugar al beneficio. Cuando esto va a revisión, tampoco se confirma el fallo de primera instancia. Una vez en impugnación, sí hay una resolución en la que se declara la inconstitucionalidad en este caso es un beneficio de libertad condicional, pero bueno, el tema es la normativa más que el caso concreto o el beneficio. Declara la inconstitucionalidad y manda al juez de ejecución a que se realice la audiencia porque el juez de ejecución había primero distinguido, no podemos tratar las condiciones particulares de este hombre si primero no tratamos la inconstitucionalidad. Y dijo que era constitucional, entonces el tribunal de impugnación lo vuelve al juez de ejecución para que éste dicte una sentencia teniendo en cuenta que la inconstitucionalidad analice el caso para ver si los requisitos estaban dados. Cuando llega a la Corte, esa audiencia nunca había sucedido. Entonces la Corte dice, no hay sentencia firme. La Corte, perdón, vicio de la provincia, ¿no? Tenemos nosotros Corte. Nunca tuvo sentencia firme, entonces declara inadmisible el recurso. Sin embargo, leyendo los considerandos de ese fallo, todo da a entender que se expresa a favor de la inconstitucionalidad de la 27.375, pero dice que después de decir todos unos argumentos hermosos, dice de manera alguna, esto es adelantar criterio o sentar un criterio al respecto. Bueno, terminó dándosele el beneficio, a pesar de que la Corte no se expidió y lo declaró admisible. Después tenemos, para pasar rápidamente, porque si no se nos va a ir el tiempo. Sí. Si quieren, ese es que sin ser favorable del Tribunal Superior, los considerando si son favorables, el Tribunal de Impugnación se manifestó, se expidió sobre la inconstitucionalidad, y como en ese entonces no se había celebrado, cuando se celebra la audiencia, efectivamente se le otorga el beneficio. Después hay fallo, Aboy y demás, donde sí. Sí, voy de más que... Que tiene una postura distinta. En Aboy habla del 56 bis y cuestiona la defensa que no había atacado el 56 quarter. Bien. ¿Dijiste que había otro más? ¿De vuelta no? Sí, Bueno. Aboy, Rodríguez Lino. En Sí. Rodríguez Lino sí la defensa ataca el 56 bis y el 56 Bien. quarter y el Tribunal Superior dice el régimen anticipado sí cumple con la progresividad y declara la constitucionalidad. Y después, por último, en Funes, que en este momento está en la Corte Suprema. Bien. Vale. 56 bis. Sí. Norma procesal, norma de fondo. Sí.
56 bis específicamente. Bueno, toda la 24660 tiene ese problema. La reforma al 56 bis de la 27375 importa una modificación Importa una, formal o sustancial. importa una modificación sustancial. Importa una modificación sustancial porque está reformando artículos del Código Penal. Norma más sustancial que el Código Penal de la Nación. Sin embargo, la ley hace una distinción. Sí, Hay institutos para los que dice son obligatorios para todos y otros no. incorpórase. Sí, El 228 dice, en la reforma al 228, al 229, parece que me está presionando la vista. Dice que la 27375 se declara complementaria del Código Penal en 2 institutos solamente, de todos los que reforman. Sí. La libertad asistida y la libertad y la condicional. libertad condicional. De defensor, que se encontraría habilitado a pensar respecto de todos los otros institutos. Si la propia ley define 2 como sustanciales, ¿los otros qué serían? Obviamente que se puede plantear que la autonomía de las provincias y los poderes no delegados desde la provincia hacia la nación. Pero y el defensor lo tiene que pensar. En ese caso, ¿qué pasaría? Tenemos una ley de Jujuy. A ver, si partimos de la 24660, me costó investigar, terminé concluyendo de que no hay ni siquiera una ley de adhesión a la 24660 en la provincia de Neuquén. Entonces, si no tenemos... 27375. Si no tenemos, y en Jujuy tenemos un problema más grave todavía, porque tenemos la 24660 adherida y hay cuestionamientos, claro, hemos adherido a la 24660, pero las reformas vienen o no por un tubo también, o hay que adherir a las reformas. Entonces, ni siquiera hay ley de adhesión en la provincia. ¿Y eso a usted como defensor qué herramienta le habilita? No, plantear la inconstitucionalidad de toda esta normativa. ¿Podría pedir una salida transitoria de un condenado por abuso? A ver, si aún... A ver, Convengamos que no, la 27375 tiene una invitación a las provincias a adherir. sí, que no se adhirió ni siquiera a la 24660, Neuquén. ¿Qué legitimaría entonces su aplicación? No, está bien, sí, pero aparte de eso, yo tengo que probar no solamente en abstracto la inconstitucionalidad, debo probarla en concreto. Entonces, ahí es donde yo digo, debo tener a mi asistido en condiciones personales óptimas para lograr después o intentar después un planteo de inconstitucionalidad. Por eso estamos hablando en abstracto. En concreto es donde digo, hay que meter los pies en el barro, hay que entrar al penal, hay que hablar con la interna. ¿Seguimos? No tenemos problema. Una última pregunta que es muy cortita, que es una cuestión de carácter procesal. Es decir, si trabajan allá con un sistema más o menos parecido al nuestro, Sí. bueno, hay una de una audiencia indicándose lo que, no sé, una libertad condicional. En eso se está escuchando la prueba porque el testigo, la trabajadora social, está declarando a preguntas de las partes. El juez o jueza de ejecución se le plantea a ella una duda en su mente y le hace una pregunta al testigo, ¿no? La jueza o juez. No se le pregunta al testigo. No es una pregunta que no, porque no escuchó bien o está pidiendo aclaraciones, sino que es una pregunta de forma, ¿no? En su resolución, la jueza funda el rechazo de esta libertad condicional, supongámosle que se esté debatiendo eso, funda el rechazo, justamente en la respuesta que le dio esta trabajadora social a la pregunta que ella realizó. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué actitud, qué haces vos como defensor? Si me plantean los hechos ya cerrados y enlatados así, Así. es distinto. Debía haber objetado
automáticamente en el desarrollo de la audiencia. Ah, bien. Porque si ya me lo das cerradito, como que no objeté es una No, cosa. está bien. Objetaste. Sí. Mejor todavía. No, sí, Mejor todavía. sí. Pero ponele, bueno, es extraño objetar a un juez. Pero no, pero está bien, es correcto y es adecuado y se debe hacer así. Pero iba más allá inclusive de esto. Bueno, pasó esto, objetaste. Igual ella resolvió sobre la respuesta que dio a su pregunta. Listo, está el rechazo. ¿No? ¿Vos qué haces? Inmediatamente planteo una revisión. Bien. Y el agravio. Cortito y terminó. El agravio afecta a la igualdad de las partes y el debido proceso. Bien. Es un tercero imparcial. Entonces, ¿qué afecta? Está bien, afectó lo que vos dijiste. ¿Qué otra cosa más importante que lo había dicho antes, la palabrita mágica? Ay, no sé, me perdí. Bueno, no, está bien lo que se afecta a la igualdad, la igualdad de las Sí. partes, la imparcialidad. Sí. ¿Cómo el proceso, qué tipo de proceso garantiza la imparcialidad? El proceso adversarial. La adversarialidad es la teoría del caso de una de las partes con la del otro. El juez no puede intervenir más que para aclarar, no puede subsanar la deficiencia de cualquiera de las partes. Si lo hace, ¿qué hacemos? Y planteó la revisión. Ahí, en el momento impugno, planteó la revisión. ¿Quién va a resolver la revisión? El tribunal de jueces de primera instancia con un juzgado ad hoc. El tribunal ad hoc. Muchas gracias. Yo no tengo. No, Doctor. Bueno. Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por su tiempo. No, por favor.